Bien, jóvenes. Entonces, en este caso vamos a ver un método alternativo al método de Thevenin, al teorema de Thevenin. El de Norton es similar en el sentido que nos dice que se puede simplificar mediante un circuito lineal, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cuestión aquí es que ahora va a ser sustituido el circuito lineal por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Ahí sí, por favor, no me confundan bien esa parte, ¿no? Como que de repente hay algunos que no saben distinguir entre serie y paralelo, ¿no? Ahí tienen que tener cuidado. Entonces, en ese caso, fíjense del lado derecho de la diapositiva. No, de hecho, podemos ver este circuito equivalente, ¿no? Es una fuente, la fuente de corriente, que es un circuito con una flecha, la corriente me está representando, en paralelo con una resistencia, ¿no? Entonces, así es como voy a llevarlo. Y el otro caso, acuérdense, en el caso del Thevenin, es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, son circuitos diferentes. Sí pueden estar relacionados. Y de hecho, una forma de obtener este equivalente de Norton, pues es a través de Thevenin. Es decir, si ya tenemos el circuito equivalente de Thevenin, aplicamos transformación de fuentes y ¿qué creen? Obtenemos el equivalente de Norton. Ese sería un método indirecto, ¿no? Pero vamos a ver cómo obtener el método directamente, o cómo tener el circuito equivalente, pues, directamente, el de Norton, ¿no? ¿Sí? Porque también existe el método. O sea, uno es directamente obteniendo la corriente de cortocircuito, se dice, y el otro es a través de Thevenin, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿cómo se obtendría ese circuito? Bueno, para obtenerlo, lo que debemos hacer es quitar la carga, ¿sí? La que esté conectada aquí en los terminales A y B, se debe de quitar, ¿sí? Se debe de quitar y entonces se coloca un cortocircuito. Entonces, en ese momento lo que vamos a estar calculando, fíjense, es lo que se conoce como corriente de corto. Y fíjense cómo está orientada, ¿eh? Y cómo va a representar. Entonces, yo determino la corriente de cortocircuito, aquí está. Esta es la corriente de... Aquí está, ¿no? De hecho, aquí está. La de short circuit. Déjame la pongo bien. ¿Sí? Esta es la corriente de short circuit. Esa es la que nos va a definir finalmente lo que es el de Norton, ¿sí? El valor de la corriente de Norton. Y obviamente en este caso vamos a ver entonces que la resistencia de Norton, ¿sí? La Rn, pues es la misma, prácticamente es la misma que la resistencia de Thevenin, ¿no? Entonces, sin problemas. Si ya sabemos cómo determinar la resistencia de Thevenin, el mismo método, ya sea con fuentes dependientes o independientes, en los métodos de cada caso, es el mismo para obtener la resistencia de Norton, ¿sale? Sin problemas, ¿no? ¿Sale? Entonces, finalmente, aquí tenemos ya el equivalente, ¿no? El de la derecha es el de Norton. Entonces, ahora, como dice acá, si ya tenemos Thevenin y transformando las fuentes, yo puedo obtener entonces el equivalente de Norton. Entonces, son dos métodos, ¿no? Uno es que es cortocircuitando la terminal A y B, calculo la corriente en ese cortocircuito, ¿sí? Y ese va a ser el valor de mi fuente. Y la resistencia de Thevenin se calcula, es el mismo, ahí sí es idéntica, prácticamente. Entonces, ese sería un método. Y el otro método es a partir del circuito, yo aplico transformación de fuente de Norton, ¿sale? El equivalente de Norton, ¿no? Directamente. Entonces, por favor, copien ese circuito en todos en el Jamboard, ¿no? Por favor, copienlo y ahorita regresamos. ¿Sí? ¿Estamos?
Entonces, la resistencia de Norton es igual que la resistencia de Thevenin. Entonces, apagamos fuentes. Le pongo aquí independientes, ¿no? Sí, lo pongo en mayúsculas y lo subrayo porque acuérdense que cuando son dependientes aplica otro procedimiento, ¿sale? Entonces, apagamos fuentes. En este caso tenemos puras fuentes independientes. Entonces, sin problemas, quedaría mi circuito de la siguiente forma. Acuérdense, la corriente de cortocircuito, perdón, la corriente de la fuente de corriente se sustituye por un cortocircuito y la fuente de voltaje se sustituye por no, perdón, va de otra vez. La fuente de corriente se sustituye por un circuito abierto, la fuente de corriente, y la fuente de voltaje por un cortocircuito. Entonces queda de la siguiente forma, ¿sale? Bueno, ¿sí queda claro, vosotros? ¿Alguien lo quiere hacer o quiere que lo haga yo? Hay que determinar la resistencia de Norton, que es igual que la de Thevenin, ¿no? La que se observa desde la terminal A a la terminal B. ¿Sale? ¿Alguien lo quiere hacer o yo lo hago? Yo lo hago rápido, ¿no? Pero a ver, alguien que lo haga. Porque lo voy a aprender, porque es que si no lo hace no va a aprender. ¿Quién le cuesta trabajo todavía esto? A ver, un voluntario. A ver, Alejandra Muñoz Piña. ¿Ya nos abandonó? A ver, ¿quién nos ayuda? Dylan, ¿nos puedes ayudar? ¿O lo hago yo? ¿Sí? Bueno, lo hago yo porque... ¿Vale? Rápido, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí está abierto prácticamente. ¿Sí? Está abierto. Pues fíjense, es la resistencia de Norton, que se da cuenta, es el mismo método que el de Thevenin, sin problemas, ¿verdad? Es lo mismo de Thevenin que de Norton. Ok, ahora calculamos entonces, voy a pasar a la siguiente, este es el cálculo de resistencia de Norton, ¿no? Entonces, aquí le ponemos cálculo de RN, ¿no? ¿Sale? A la siguiente hoja. Puede activar su... Ah, Ulises. Sí. Ok, fíjate, Ulises. Si te das cuenta, yo lo que estoy calculando es la resistencia que se observa desde la terminal A y B. ¿Están de acuerdo? Desde la terminal A y B, yo estoy calculando las resistencias. Si te das cuenta, del otro lado, aquí está bien, ¿no? Pero prácticamente del lado izquierdo tuviera. Si te das cuenta, entonces, Sí. ¿cómo está la resistencia de 8, 4 y 8? ¿Están en serie o están en paralelo? ¿Cómo están? ¿No? En Están serie. en serie. Entonces, ¿cuánto me da? 16, ¿no? Sí. Más 4, ¿cuánto me da? 20. 20, ahí está tu 20, ¿sale?
Entonces, esa 20, ese equivalente de 20 está en paralelo con la de 5. Por eso lo puse acá. Ah, 20 ok. paralelo con 5. ¿Sale? Sí, Bueno, sí, entonces, sale bien. lo que estoy buscando es la resistencia que se observa desde la terminal A y B. Y ahí está. ¿Ok? Y es lo mismo para la de Thevenin Ok. también. ¿Va que va? Sí, sí, Ok. gracias. Vamos ahora a determinar la corriente de cortocircuito. ¿Vale? El valor que yo tengo aquí en esta parte, si yo cortocircuiteo A con B, aquí se va a generar una corriente. Esta es la corriente de cortocircuito, que finalmente me va a definir la corriente de Norton, que es la que necesito para mi circuito equivalente de Norton. Lo que yo necesito llegar es a este circuito. ¿Sí? Entonces, es mi fuente de corriente en paralelo con mi resistencia. ¿Sí? Esta es la terminal A, la terminal B. Entonces, esta resistencia de Norton ya la determiné. ¿Sale? Esta vale 4 ohms. Me falta determinar mi fuente de corriente, que está definida por, ¿sí? Como la corriente de Norton. Y finalmente ese valor de esta corriente va a ser igual a la corriente de cortocircuito de mi circuito. Necesito calcular esa corriente de cortocircuito. ¿Sale? Primer punto. Siempre que tengamos una corriente, aquí vamos a suponer que tenemos aquí la corriente, aquí tenemos una, ¿no? Tenemos la fuente de corriente y aquí se divide en dos, ¿no? Y aquí fíjense qué pasa. Aquí hay una corriente. ¿Cuánto vale? No sé, pero es una corriente. Esa corriente tiene dos trayectos. Una que es por donde estoy poniendo el corto y la otra por R3. ¿Qué pasa aquí entonces? Tenemos una resistencia en paralelo con un cortocircuito, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la corriente siempre va a buscar el camino por donde haya menos, o la trayectoria por donde haya menos resistencia. Y en un cortocircuito, la resistencia se puede decir que es cero. Luego entonces, si del lado aquí, del lado derecho, tengo un cortocircuito, toda la corriente que tenemos acá va a ser la misma que llega al corto. Entonces aquí tendríamos finalmente la corriente de cortocircuito. ¿Y qué pasa con esa resistencia? Pues finalmente se anula, ¿no? Es como si no existiera. Porque otra vez, la corriente siempre va a buscar el trayecto por donde no haya oposición o resistencia, pues. ¿Sí? Entonces, por eso, prácticamente esta corriente que pasa por R2 es la misma que estoy buscando, ¿sale? Esta resistencia R3 es como si no existiera, como si aquí estuviera abierto. ¿Están de acuerdo? Entonces esta no existe. No existe R3 prácticamente para este caso, ¿no? Cuando pongo el corto. Bueno, si les mete ruido, a veces conviene redibujar el circuito, ¿no? Para que no se confunda. Pues lo redibujamos, pues, ¿no? Sin problemas, ¿no? Entonces el paso de la corriente ya no se divide donde esté esa resistencia R3, ¿no? Ya no, Bueno, porque otra vez, siempre que tengamos una resistencia en paralelo con un cortocircuito, siempre la corriente va a ir hacia donde está el cortocircuito. Toda, se puede decir, ¿no? ok. Oye, Sí, de nada. Sí, y ahí está el circuito, ¿no? Ya es como el que resulta. Ya eliminé R3, ¿por qué? Porque ya les comenté. Cuando tenemos una resistencia en paralelo con un cortocircuito, la corriente se va a ir por donde está el cortocircuito. Entonces puede decir que se anula o se desprecia, ¿sí? Lo que es la corriente, ¿no? Bueno, la corriente en la resistencia, pues, ¿no? Realmente es cero, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿Dudas, comentarios?
Venga. Ok, sigamos entonces. Ok, entonces ahora determinemos si es... el método lo podemos hacer por varias técnicas. ¿Cuál les gusta? Podemos ocupar transformación de fuentes, mallas y nodos. Dígame uno que les cueste trabajo para que lo aprendan, ¿no? El de transformación creo que ya más o menos transformación, ¿no? A ver, ¿qué método les gusta? ¿Nodos o mallas? Transformación ya vimos que está fácil, para que aprendan. Es más, ustedes lo van a hacer para que lo traquen. De nodo. El de nodos, ok, sin problemas. Va entonces. Yo les voy ayudando, pero ustedes lo van resolviendo, ¿sale? ¿Cuál es el primer paso para nodos? A ver, método de nodos. ¿Qué hay que hacer? Método de nodos. ¿Qué sería el primero? ¿Cuál, perdón? Díganlo sin problemas, sin miedo. Identificar los nodos. Ok, ¿cuántos nodos tengo en este circuito? ¿Cuántos nodos tengo? Dos. Vamos a ver, sería uno, es todo este. Dos. Acuérdense, entiendan la definición. Es la unión de dos o más elementos. ¿Son tres? De hecho son cuatro, ¿no? Pero fíjense, hay dos que se pueden, uno va a ser referencia, entonces el de abajo ya no se contabiliza, ¿no? Uno, aquí está, ahí está, ¿ok? Y por otro lado, tengo aquí dos resistencias en serie. De hecho, lo voy a volver a reescribir mi circuito. Fíjense. Para... Ujú. Entonces aquí lo puedo escribir de esta manera. Como están en serie y la corriente que pasa es la misma por los dos elementos, entonces, ojo, porque la corriente es la misma por los dos elementos, lo puedo reducir a una resistencia de 16 ohms, porque es 8 y 8, 16, y aquí va a seguir pasando la corriente de cortocircuito, que es la que necesito, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ojo, es porque están en serie, de lo contrario no podría hacerlo, ¿vale? Y aquí está la de 4. Y un detalle más, ¿se acuerdan que definíamos el voltaje de nodo y el voltaje de rama, ¿no? En base a esas definiciones, fíjense que aquí yo puedo saber el otro voltaje, entonces nada más me quedaría un voltaje por definir. Aquí sería más, menos, este es ¿qué? 12 volts, este es mi voltaje de nodo, y aquí tengo el otro voltaje. Este llamémosle V2, y este de aquí, V1. Pero V2, fíjense, V2 menos el 0 volts de la Tierra va a ser igual a 12 volts. Entonces, por lo tanto, V2 es igual a 12 volts, ¿no? Ahí está. Entonces, prácticamente ahora me queda una sola incógnita en cuanto a voltaje. De tal manera que si yo encuentro V1, puedo saber, por ley de Ohm, V1 yo puedo saber cuánto ISC. Sí, ojo, no voy a utilizar únicamente la, ley de Ohm. Aquí ocupo la ley de Kirchhoff.
la ley de corriente de Kirchhoff dice que la sumatoria de corrientes que entran es igual a las que salen. Entonces, aquí lo que me faltaría es definir esta, ¿no? Esta, vamos a llamarle I1, ¿sí? Esto es lo que faltaría definir para aplicar el método aquí abajito es aplicar ley de corriente. Entonces, es la sumatoria de las que entran con las que salen, ¿no? Entonces, es I1 más ISC, que es la que me interesa. ¿Sale? Es igual. Ahí está. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es crear el método, ¿no? Vamos a seguirlo desarrollando en la siguiente hoja. ¿Sí? Entonces no me dejen. Lo voy a continuar en la siguiente. ¿Cuánto vale I1? ¿Cómo se define I1? I1 sería V1 sería V1, pero V2 vale menos 12 sobre, ahí está, más la corriente de cortocircuito, que ahí yo tengo una V1 16. ¿Y esto es igual a qué? Entonces ahí nada más factorizo, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces V1? Que multiplica a un cuarto. Perdón, aquí está. Me falta un cuarto más un 16avo. ¿Sí? Y acá me queda menos 12 sobre 4 igual a 2. ¿Cuánto es igual a esto? Es igual a 3, ¿no? Entonces me quedaría... Ya pásalo al otro directamente. Para que te ahorres un espacio. Si quieres pone igual a 5. Adelante, igual a 5. Es que creo que pusiste otro. O a ver, se desfasó, déjame ver. Se desfasó mi borrador. Ahorita te lo pongo. Sería igual a 5, ¿no? ¿Sale? Ahora sí. Oye, nada más, ¿cuánto quedaría ahí? Se elimina el 5, ¿no? Entonces me queda que... ¿Cuánto sería entonces? V1 igual a 16, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces ahora sí aplicamos la ley de Ohm, ¿no? Que dice que la corriente de cortocircuito, que dice la ley de Ohm, es igual al voltaje, que es V1, sobre la resistencia, que es 16. Entonces, esto es igual a 1 ampere. Esa es la corriente de cortocircuito. Entonces, finalmente, ya como quedaría mi circuito equivalente. Sería de 1 ampere
con una resistencia de 4 ohms, ¿no? Ese es el circuito equivalente de Norton. ¿Sí? A ver, verifíquenlo. Pero ahí está, ¿no? ¿Estamos? Ok. Vamos a pasar a otro tema rápidamente. Ok, nada más para comprobar, efectivamente, la resistencia es de 4 ohms y la corriente de cortocircuito es de 1 ampere, ¿sale? Y ya queda como hace rato lo mencioné. Bien, pasemos rápidamente a otro método para la solución y análisis de circuitos eléctricos que se llama principio de superposición. Este nos dice que a grandes rasgos, lo que me dice cuando un circuito es lineal, yo puedo aplicar el principio de superposición. Y en resumidas cuentas, lo que me dice es que la respuesta de uno de los elementos, entiéndase por respuesta la corriente, el voltaje, en uno de los elementos del circuito, yo lo puedo determinar calculando las contribuciones de cada una de las fuentes, ¿no? O sea, de mi circuito. Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento? Pues primero tengo que definir en qué elemento voy a hacer mis cálculos. Tengo que definir qué voy a calcular, si corriente o voltaje. Y, por ejemplo, si voy a calcular un voltaje y en mi circuito tengo 3 fuentes, cada fuente, ya sea de corriente o de voltaje, me va a contribuir a ese valor que estoy buscando. Entonces debo de dividirlo entre el número de cuentas, para el número de fuentes, entre el número de fuentes. Si tengo 3 fuentes, van a ser 3 contribuciones. Si tengo 2 fuentes, van a ser 2 contribuciones y así, ¿no? Sucesivamente. Después de que define bien cómo voy a llegar a mi valor final, tengo que apagar apagar todas las fuentes excepto una. Y entonces en ese momento voy a calcular la contribución de esa fuente al elemento donde estoy determinando, ya sea la corriente o el voltaje. Y ese procedimiento lo hago para con todas las demás fuentes. Fíjense, aquí adelantito, en la siguiente presentación viene el procedimiento. Si quieren escribirlo, y ahorita lo comentamos, ¿vale? Le doy unos 5 minutos para que lo copien, por favor. Cópienlo, por favor. Y ahorita hacemos un ejercicio, ¿sale? Sale. Igual lo copiamos, por favor. Resolvemos el ejercicio. Bueno, vamos a copiarlo y ahorita lo resolvemos, ¿sale? Está muy sencillito, pero hasta mejor así para que lo entienda, ¿sale? Copiamos el ejercicio y ahorita lo resolvemos, ¿sale? Bien, me ponen atención, por favor, todos acá. Atención, por favor. Sí, entonces, lo que me pregunta el ejercicio es determinar el voltaje V, que es el voltaje en la resistencia RB. ¿Están de acuerdo? ¿Les queda clara esa parte? Me preguntan el voltaje. Entonces, lo puedo resolver por varios métodos, ¿no? Pero el método de superposición trata de lo siguiente. Dice que si yo tengo, yo voy a determinar, ¿no? En este caso, el voltaje V. El voltaje V va a estar constituido o se puede obtener a partir de un voltaje debido a cada una de las fuentes. Es decir, si tengo el voltaje V, es decir, voy a tener 2 voltajes que me van a, porque tengo 2 fuentes, ¿no? Si tengo 2 fuentes, una es de voltaje y una es de corriente, pero cada una de estas me va a contribuir a mi voltaje V, ¿sale? Entonces, los puedo denotar como yo quiera, ¿no?
Pero aquí, como son dos, en general, pues como son dos, dos fuentes, mi voltaje va a ser entonces V1 más V2, que lo puedo definir de la siguiente forma. V1 sería el voltaje debido a la fuente VS, ¿no? Así está. Y V2 es el voltaje debido o provocado, pues, a la fuente IS. No importa que sea fuente de corriente, me va a contribuir a ese voltaje, ¿no? En algo. Entonces, es lo primero, para resolver este, o para aplicar este método, primero debemos contabilizar cuántas fuentes tenemos. Una, dos, tres, cuatro, las que sean. Y entonces, si me piden un voltaje, pues voy a tener que, sería en este caso V1, V2. Si me pidieran la corriente, la tendría que dividir en dos corrientes, ¿no? Porque una es debido a cada una de las fuentes. Cada una debido a... Si cada fuente me contribuye en una porción, entonces tendría dos contribuciones si fuera la corriente, o no sé, ¿no? Entonces, en este caso, me piden un voltaje. Entonces, ese voltaje tengo que dividirlo en dos, ¿sí? Entonces, vamos a determinar V1. Para eso, entonces, si se dan cuenta, V1 es debido a VS, entonces debo dejar activa VS y debo apagar las demás fuentes. Solamente una fuente va a quedar prendida, entonces aquí vamos a ver, ¿no? Vamos a poner cálculo de V1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que es debido a la fuente de voltaje VS, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con la otra fuente? La apagamos. En este caso, la otra fuente es la de corriente. Pregunta, eso sí ya debes saberlo, ¿eh? Así que no sepa ya. Punto menos. ¿Cómo apago una fuente de corriente en un circuito eléctrico? ¿Por qué elemento lo sustituyo? A ver, dígame por favor. Apagamos las fuentes. Por un circuito. La corriente sí es correcto. La fuente de corriente se sustituye por un circuito abierto. Muy bien. Gracias. Entonces, si quieren, vuelvo a dibujar el circuito, ¿no? Lo voy a volver a dibujar para que se entienda bien. Entonces, vuelvo a dibujar el circuito y la fuente de corriente la sustituyo por un circuito abierto, ¿no? Todo lo demás queda, RB son 4 ohms, RA son 8 ohms, y aquí ya pongo el valor de mi fuente VS, ¿no? Que son 6 volts. Entonces, aquí ya no pondría yo V, sino pondría V1, porque V1 es el voltaje debido a la fuente de 6 volts en este caso. ¿Ok? ¿Y cómo le hago para determinar ahí a V1? Pues bien fácil, por un divisor de voltaje, ¿no? ¿Qué dice el divisor de voltaje? V1 es igual al voltaje de la fuente que multiplica a la resistencia donde quiero calcular el voltaje sobre la suma de ambas resistencias del circuito. Entonces aquí es 32, ¿no? 32 entre 12. ¿Cuánto me da? Ok, es el voltaje, ¿no? A veces conviene dejarlo en fracciones porque vamos a ver que nos da valores más precisos, ¿no? Y ahora voy a volver a dibujar el circuito, ¿sí? Para cálculo de V2, ¿vale? ¿Cómo quedaría mi circuito? ¿Cómo quedaría mi circuito? Pues dejo apagada la fuente de voltaje y dejo activa
la fuente de corriente. Entonces quedaría mi circuito de esta forma. La fuente de corriente es de 3 amperes. Aquí sigue, sería V2. Pero aquí sería 4 ohms. Y sería 8 ohms, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos un divisor de corriente, ¿sí o no? Entonces, si yo encuentro esta I1, si encuentro cuánto vale esta I1, vamos a poner con otro. Si encuentro esta I1 que está en la resistencia de 4 ohms, por ley de Ohm voy a saber cuánto vale V2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Pues aplico primero divisor de corriente. Son 3, que multiplica a la otra resistencia, que es la de 8, entre 12. ¿Cuánto me da? Inge, cuando dibuja el circuito para calcular V2, le pone un cortocircuito. ¿Ese es un cortocircuito? Así es, la fuente No. de voltaje, cuando tú lo apagas, se sustituye por un cortocircuito. La fuente de corriente por un circuito abierto. Eso lo vimos desde Thevenin, ¿no? En Thevenin pasa también con Norton y aquí también se aplica. ¿Sí? Ahorita, Sí. ¿no? Estoy copiando, eso fue lo que decía. Se apagan las otras fuentes. La corriente, entonces, ahora sí. Si ya tengo la corriente, que ahí dice que... Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora voy a aplicar ley de Ohm. Por ley de Ohm, entonces, V2 es igual a ¿qué? A 2 por 4 igual a 8 volts. ¿Lo verificamos, por favor? Mi amperaje en la resistencia de 4 ohms y me queda que son... Ya puedo determinar cuánto vale, ¿no? Acá. 8 tercios. 8. La sumo. Aquí sí ya le ponemos, ¿no? Hay un pequeño error aquí, déjenme revisar. La corriente está bien. Revisamos V1, hay un detallito. Sí, debería haber. Ah, ya. Ahí hubo un errorcito, fíjense. Y nadie me dijo nada. Aquí es 6. En este no es 8, 6, ¿eh? No sé por qué nadie me dijo nada. La resistencia. El valor de la fuente es 6, entonces ahí. Bueno, ¿No sería también en la parte de abajo, Inge? el cálculo de un caso de 8 volts, y no, no es 8 volts, es que leí el valor de. Ah, ok. Era 6 volts, entonces era V1 es igual a 6 volts, y ahora sí por 4 sobre 8 más 2, más 4, ¿no? Entonces les da 24 sobre 12 igual a 2. Entonces ahí están los resultados. V1 vale 2 volts, V2 vale 8, y el valor del circuito, ahora sí, es 10 volts. Entonces, este dato yo lo puedo comprobar, ¿no? Si lo por mallas, por transformación de fuentes, prendida una sola algo, el circuito se vuelve más sencillo de resolver. Sí, ahora sí, aplicamos divisor de voltaje, divisor de corriente, ley de Ohm, y se vuelve muy sencillo su resolución. ¿Sí lo ven? A ver, analícenlo. Y ahorita lo comentamos.
ya por último, máxima transferencia de potencia. Lo vamos a ver la próxima semana, pero yo creo que subo la presentación el fin de semana, para más seguro, y váyanlo repasando. Realmente la máxima transferencia de potencia es una combinación ahí de métodos. O sea, si ya tenemos más o menos dominado el de Thevenin, sin problemas, vamos a fácil, ¿vale? Entonces, necesito que dominen bien el de Thevenin, por eso les dejé su tarea, por favor. Échenle ganas, jóvenes. ¿Sale? Y ya, dominando sin problema, vamos a trabajar el de máxima transferencia de potencia. Empezamos con lo que son los circuitos transitorios. Y bueno, pues hasta ahí vendría el examen, ¿no? ¿Sale? Para que le echen ganas, por favor.